Bueno, acá les voy a contar varias cosas. En primer lugar, identificar el derecho del tejido. Miren, si ustedes ven bien, el derecho de las varetas tiene siempre este bordecito. Y el revés tiene la vareta tiene como un nudito. ¿Ven? Te cuento para las principiantes. Siempre lo mismo. Entonces, vamos a identificar todos los cuadraditos y ponerlos todos del derecho. ¿Sí? Para que no nos quede unos tejidos del revés que se nota enseguida. Miren, si yo lo pongo del revés, se le hacen como unos rulitos, como unos nuditos. Entonces vamos a identificar siempre el frente del tejido, para todos, para todas las mantas, porque es muy fácil perderse, darlo vuelta y confundirse. Otra cosa, cuando tejemos con hilo negro, lana negra, siempre es mucho mejor tener algo claro abajo. Yo en este caso tengo mi mesa y puedo ver bien ahora por el horario y todo. Pero si no, siempre es conveniente poner o una toalla, o un trapito, o una sábana, algo blanco o algo bien clarito para que el hilo negro, la lana negra, no nos aniquile la vista, porque es complicado tejer con negro. Bueno, vamos a empezar así. Yo les voy a empezar a unir estos 4. Siempre dirigiéndome a quienes se inician, que no saben unir cuadraditos que pueden ser cosidos. Yo ya les expliqué que en este caso lo voy a unir con abanicos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El primer cuadradito lo tengo que empezar y tejer todo juntito la hilera. En los próximos se tejen por partes para poder unir uno con otro. Bueno, yo voy a empezar en esta esquina. Voy a correr estos para que se pueda ver lo mejor posible, porque el negro siempre se complica. Bueno, voy a levantar 3 cadenitas, 1, 2, 3, y voy a repetir este pancito con 2 varetas más. Hago una y la segunda. Bueno, aquí yo tengo solamente medio abanico y así lo voy a dejar hasta dar toda la vuelta. Cuando doy la vuelta lo voy a completar. Para que se forme un abanico, yo lo tengo que sostener aquí, en esta cadenita de la hilera anterior. Yo voy a hacer un punto bajo. Ahí. Entonces tengo medio abanico, punto bajo. Para hacer el abanico que sigue, lo voy a empezar aquí, en esta cadenita que habíamos dejado en la hilera anterior, que quedaría en el medio del grane, del cuadradito. Y voy a hacer así, vareta, hago 1, 2 y 3. Voy a separar con una cadenita en el medio y voy a volver a repetir estas 3, pinchadas en el mismo lugar. Entonces hago 1, 2 y 3. ¿Ven? Aquí se completó mi abanico. Y lo voy a sostener en esta otra cadenita que me quedó, que estaba tejida al aire, ¿no? Ahí con un punto bajo. Saco un poquito para mostrarles. ¿Ven? Acá yo ya tengo mi abanico completo, aquí tengo medio abanico. Ahora me voy a ir a la esquina. En esta esquina voy a repetir lo mismo, el mismo abanico. ¿Ven? Voy directamente. Hago 1, 2 y 3. 3 varetas. A este abanico lo voy a separar con 2 cadenitas al aire. 1 y 2. Y vuelvo a hacer estos 3 para completar. 1, 2 y 3. ¿Ven? Tengo mis 3 varetas. Lo voy a sostener en este huequito con un punto abajo. Y nuevamente vuelvo a hacerlo aquí al medio. O sea que en los abanicos que van en los laterales se separa solamente con una cadenita en el medio. Y en los abanicos que tengo aquí en la esquina van a ir 2 cadenitas. En este caso, en este primero que va a ir completo. En los otros va a ser un poquito diferente. Entonces yo voy a seguir tejiendo. Este va a ser el del lateral. Vuelvo a hacer otra vez este de 3, una cadenita y 3 varetas. Nuevamente. Así vamos a ir repitiendo todo alrededor de este cuadradito
y cuando llegue al otro extremo, aquí hago el punto bajo, y en la esquina recuerden que van separadas por 2 cadenitas, no por una, por 2, porque le estoy dando el espacio para que no se me vaya a achicar ni fruncir el trabajo. Ahí hago las 3, voy un poquito rápido porque esto ya lo expliqué, solamente que les quiero mostrar. Ahí, ¿ven cómo va quedando? Bueno, yo ahora voy a seguir tejiendo. Aquí va en el medio con una cadenita, separado con una cadenita, y el de aquí va con 2 cadenitas. Cuando llego a este extremo les sigo mostrando cómo queda. Bueno, ven, yo ya di toda la vuelta, ahora voy a completar este abanico. Entonces vuelvo a hacer las 3 varetas. Quizás se ve demasiado oscuro porque es negro, pero bueno, es así. Tejer con negro siempre es más complejo. Ahora, para unir este con este son 2 cadenitas. Voy a hacer 2 cadenitas, busco la tercera cadena de la primera vareta, como siempre, y ahí hago un punto deslizado y un nudito para cortar, piquete, tiro y ajusto. Bueno, lo voy a apoyar en la mesa. Quiero que vean, ¿ven? Es un cuadrado bastante grande, queda precioso, creo que mide alrededor de 15 por 15. Y ahora vamos a empezar a unir unos con otros. Pero ¿cómo vamos a unir? Primero voy a unir un lateral, para que aprendan cómo se unen este tipo de cuadraditos. Entonces, voy a ver que estén bien combinaditos, que me guste. Creo que lo voy a hacer así, ahí. Acomodamos los colores más o menos como los vamos a querer. Creo que ahí me gusta. Entonces voy a empezar con este. Como voy a empezar con este, yo lo que tengo que hacer es empezar a tejer en una esquina. Voy a tejer toda una hilera, ahora les muestro igual, toda otra hilera y toda otra hilera. Entonces me va a quedar solamente un lateral, que van a estar mitad de abanicos, y este va a ser el lateral que yo voy a unir, pero se los voy a mostrar. Se los expliqué un poquito, pero ahora les muestro. Vamos a comenzar, voy a correr esto. Vamos a comenzar de la misma manera. Vamos a empezar a hacer la mitad de un abanico. Aquí. Empiezo en la esquina. Obviamente cercioro de que esté de frente mi tejido. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a comenzar con medio abanico. Levanto las 3 cadenitas como hicimos con el otro. Como hice con el otro. Ahí. Lo cierro aquí con un punto bajo. Vuelvo a hacer el del centro. Ahí. ¿Ven? Esto lo voy a hacer igual, de la misma forma que hice el otro. Voy a dar toda la vuelta. Cuando llegue aquí, les cuento cómo vamos a completar esta hilera y al mismo tiempo lo vamos a unir con el otro cuadradito. Pero esto es lo mismo que les mostré recién. Es repetir y completar toda esta hilera hasta aquí nada más. Acá les presento, este es el primero que hicimos, que siempre va completo, siempre. Cuando empezamos a unir cuadraditos, el primero va completo, sea este punto o cualquier otro. El que sigue va a ser este. Si ustedes se fijan, acá hice medio abanico, me di toda la vuelta y acá tengo medio abanico más. O sea que me faltan la cadenita, el otro medio abanico y el resto. Bueno, este va a ser el punto de unión. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Voy a achicar este rulito y aquí, si ustedes recuerdan, en la esquina van 2 cadenitas. Bueno, en este caso voy a hacer un punto bajo para unir y vuelvo a hacer una cadenita más. O sea que en las esquinas de ahora en más va a ser así, una cadenita, el punto bajo y una cadenita. Voy a hacer mi cadenita, voy a enfrentar, este es el derecho, voy a enfrentar el revés con el revés de este cuadradito y voy a insertar mi aguja en la esquinita, en este ojal que me forma la esquina, ahí, y de acá voy a sostener con un punto bajo, así y así. Y nuevamente vuelvo a hacer esa cadenita de que les hablaba. Ahora me voy a volver a mi cuadradito que estoy tejiendo y aquí voy a terminar de cerrar este abanico, o sea, le termino la otra mitad. Hago una, hago
2 varetas y la tercera. ¿Ven? Voy a estar trabajando continuamente con los 2 cuadraditos en la mano. Me voy a ir, como veníamos haciendo, sostenerlo con un punto bajo aquí. Y ahora voy a hacer la mitad de este cuadradito, del cuadradito que es del lateral. También hago solo la mitad, o sea que son 3 varetas. Y ahora, en vez de hacer la cadenita, lo que voy a hacer es buscar el otro abanico que queda en el lateral, en el medio, y voy a hacer un punto bajo. Ya no voy a hacer cadenita, sino que voy a hacer un punto bajo para unirlos. Con esto es suficiente. Vuelvo nuevamente para mi cuadradito y termino de completar este medio abanico que me falta. Entonces hago el abanico completo. Ahí hago las 3 varetas y lo sujeto como veníamos sujetándolo con un punto bajo aquí. Bueno, ahora voy a saltar a la esquina para completar este medio abanico. Y vuelvo a hacer las 3 varetas. Ahí y ahí. Hago la cadenita y me voy a la esquina del otro cuadradito, aquí atrás, y hago el punto bajo para unir. El punto bajo es la unión. Ahí vuelvo a hacer una cadenita y como ya aquí terminamos, simplemente tengo que unir este abanico, busco estas 3 cadenitas, aquí arriba voy a hacer un punto deslizado. Y acá se termina la unión de este cuadradito. Hago una cadenita para el nudito, en que busco mi piquete, corto, tiro, ajusto y ya me quedan los 2 cuadraditos unidos simplemente en los arquitos de los abanicos. Miren, ¿ven? Estas colitas después las vamos a esconder y las vamos a ir cortando. Bueno, aquí yo ya tengo la unión de 2 cuadraditos. Simplemente se unen en 3 puntos. Ahora tendría que unir el tercer abanico, también hago lo mismo. Verifico a ver que me guste. Ahí. Y este clarito por aquí. Creo que ahí está bien. Entonces, una vez que identifico cómo va a ir o cómo me gusta a mí que quede, y voy a hacer exactamente lo mismo que hice con este. Voy a empezar con medio abanico aquí. Voy a girar, a dar toda la vuelta y termino con el medio abanico aquí y ya les muestro cómo unimos. Esto no se los explico porque recién lo hicimos. Hacemos exactamente lo mismo con este tercero. ¿Ven lo que hice? Hice lo que hice con este. Medio abanico, giro, doy toda la vuelta y me encuentro con medio abanico. Ahora voy a dar vuelta y voy a elegir donde ya lo había ubicado. O sea que lo voy a unir en este lado. Para unir este lado lo vamos a unir de la misma manera, solamente que les quiero explicar algo. Voy a hacer la cadenita y acá nos vamos a encontrar con la unión de estos 2 abanicos. Entonces yo lo que voy a buscar es con mi aguja en el medio, no sé si ven, ahí, entre este abanico y este hay un punto, el punto bajo de unión. Bueno, yo con mi aguja voy a entrar por el punto bajo de unión y ahí voy a hacer el punto bajo para unir con este cuadradito. Vuelvo a hacer esa cadenita al aire, termino de completo directamente todo el abanico. Ahí, termino con mis 3 varetas. Luego se hace de la misma manera que hicimos en la anterior. Acá hago la otra mitad de este abanico central. Esto se repite, es lo mismo. Solo que les quería explicar, acá no va cadenita, acá va punto bajo directamente para unir con el otro abanico. Y luego completo nuevamente esa mitad que me falta. Lo que les quería decir es que la diferencia de este es que cuando vamos a unir los de la esquina, ahí tenemos que encontrarnos con el punto bajo que une los 2 abanicos anteriores. Bueno, aquí recuerden la cadenita y en la esquina el punto bajo y nuevamente la cadenita. Y por último va un punto raso. Les explico bien paso a paso porque al tejer con negro también no se puede ver bien. Ahí está. ¿Ven? Entonces miren cómo me va a quedar. Me va a quedar una L. Ahí. ¿Ven? Acomodamos
Esto después se estira en la placa y queda perfecto. ¿Ven cómo quedan las uniones? Esta es la unión que hicimos recién. En el medio, que está el punto bajo, bueno, ahí yo entré para unir este abanico. Esto se repite, esto se repite. Y ahora la última parte, que lo vamos a hacer, pero vamos a tejer así. Lo voy a ubicar de esta forma. Acá yo ya lo voy a unir en L, ya no es un solo lateral. Acá tengo que unir los dos. Entonces yo voy a empezar con mi medio abanico desde aquí. Desde aquí voy a empezar con mi medio abanico. Voy a hacer este lateral y este lateral con solamente medio abanico. Yo lo voy a tejer y cuando llegue aquí, porque esto ya se los expliqué, les muestro cómo unimos esta esquina. Bueno, ¿ven de lo que les hablo? Yo empecé con medio abanico, di toda esta vuelta y me encuentro aquí con medio abanico. Bueno, esta esquina la vamos a unir de la misma manera, con la diferencia nada más que acá hago una cadenita, lo voy a sostener y hago el punto bajo, cadenita, completo el abanico. Ahí les hablaba que la diferencia es cuando lleguemos a la otra esquina, que ahí nos vamos a encontrar con varios abanicos. Bueno, acá completo medio abanico de este lateral, ahí no hago cadenita, acá lo voy a unir con el punto bajo, no sé si se llega a ver, ahí hago el punto bajo, completo el abanico, es como un matete todo esto, pero de a poquito se va uniendo. Lo cierro ahí y vuelvo a hacer el medio abanico de la esquina. Acá es donde me quería detener a mostrarles por qué es diferente. No es diferente, en realidad es diferente porque nos encontramos con tres abanicos juntos. Bueno, voy a hacer la cadenita como venimos haciendo. Y acá me voy a encontrar con estos tres abanicos, ahí. Entonces yo voy a pinchar siempre donde encuentre un punto bajo, ahí. ¿Ven? Y ahí voy a hacer el punto bajo. Lo voy a tejer y se los voy a mostrar. Voy a sacar esto y les quiero mostrar, aunque haya hecho solamente medio abanico. ¿Ven cómo va quedando? Yo lo sostuve aquí en este punto bajo. Entonces se van a encontrar los tres. Esa es la única diferencia. Pero después se unen todos igual. Ahora yo voy a continuar porque me falta este lateral. Bueno, solo que me detuve para mostrarles esa unión de los tres, ahora 4 abanicos. Repito, acá cierro de la misma manera este abanico con la otra mitad que me falta. Y el lateral se hace exactamente igual que veníamos haciendo. Hago el medio abanico, vuelvo a unir aquí, a ver dónde está el que le corresponde, aquí con un punto bajo y completo el abanico con 3 varetas. Es otra forma distinta de unir, porque imagínense, hay miles de formas para unir cuadraditos. En este caso son abanicos. Bueno, voy a completar el de la esquina. El de la esquina también es con una cadenita, un punto bajo, una cadenita. Eso ya, ahí va la cadenita. Busco mi abaniquito de la esquina, hago el punto bajo, vuelvo a hacer la cadenita y cierro aquí con un punto deslizado. Ahí hago nudito y les muestro. Lo voy a poner sobre la mesa. Está como abolladito, pero no se hagan problema porque esto después se acomoda. Bueno, acá me voy a detener un poquito para explicarles. Estas colitas, ya saben, las tenemos que esconder del lado de atrás. Bueno, si ustedes quieren hacer una manta con esto, un chal, una alfombrita, también pueden hacer con otros materiales, se puede hacer. Con hilo de algodón, con, bueno, cualquier material que a ustedes les guste. Ustedes la pueden hacer en forma recta. Yo elegí hacer mi pie de cama así, en forma, como si fuese un rombito. Entonces yo les voy a mostrar, a partir de aquí vamos a empezar tomando esta forma, en forma como si fuese un rombito.
así, van a ir con esta forma en pico, ¿no? Les voy a mostrar el otro tejido un poquito más grande para que se den una idea cómo yo lo fui uniendo. Voy a retirar este un poquito y acá lo tengo también bastante abolladito porque está sin terminar. Miren cómo va a ir quedando. Les voy a mostrar. ¿Qué hicimos recién? Recién yo lo que hice fue este cuadradito. ¿Ven? Este cuadradito. Pero yo quise darle esta forma así un poco caprichosa, que bueno, a mi nombre llamaron, tipo caprichito, bueno, así. A mí me encanta que quede esto, ahora yo le voy a hacer el bordecito para completarlo. Pero lo que yo quería es que le queden estas puntitas, ¿ven? Aquí abajo también. Entonces, a ese cuadradito que nosotros hicimos recién, miren, lo voy a poner arriba, ahí. ¿Ven que yo lo incliné? Yo le agregué en este lateral, para que me queden estos 3 picos que van a caer de la cama, esto va a caer al borde del costado de la cama, que va a caer con las borlas. Bueno, a este lateral yo le agregué este, ¿ven? Este lateral es lo primero que aprendimos, se une uno aquí y se une uno aquí. Al unir estos dos, ya tengo una forma como si fuese de flecha. Si le prestamos atención, acá tiene como una flechita. Entonces, los próximos yo los fui agregando de a 5. Miren, agregué primero este, un solo lateral. Después agregué este, el segundo, que aquí ya tuve que agregar uniendo así en L, como hicimos recién el último cuadradito. Este que viene se agrega solamente tejiendo un lateral. Si ustedes ven, este va en hilera. Cuando yo quiero volver, acá ya este cuadradito se agrega en L, se agrega uniendo la esquina. Y este último que me daría también se agrega en esquina. O sea que vamos a utilizar las dos maneras que hicimos recién con este. El primero lo uní este con este. El segundo lo uní solamente un lateral, este con este. Pero el último lo uní en L. Bueno, exactamente lo mismo se va a repetir aquí. Una vez que formamos esta especie de flechita, entonces unimos el primero solamente un lateral. El segundo ya tengo que unir estos dos. El tercero solamente el lateral. El cuarto tengo que unir estos dos. Y el quinto tengo que unir estos dos. Si ustedes quieren darle esta forma, bueno, esa es una de las maneras de ir uniendo estos cuadraditos. Cuando termine con este, sigo con estos 5. Cuando termino con esto, sigo con estos 5. Cuando termino con este, sigo con estos 5. Y aquí, para encontrarme con el extremo igual que al otro, me va a faltar tejerle uno de este lado y uno de este lado. Entonces yo voy a repetir esta misma forma que tengo del otro lado, del otro extremo de lo que sería del otro lado de la cama. Esto va a colgar así, hacia un costado de la cama y con sus borlitas respectivas. Bueno, esto es lo que yo les quería explicar. Ahora, si ustedes quieren hacer una manta clásica o un pie de cama clásico con los cuadraditos rectos, es mucho más fácil, pero de todas maneras van a tener que utilizar las dos formas. Una va a ser la unión en lateral y la otra unión va a ser en forma de L, de cualquiera de las dos maneras. Simplemente que uno puede elegir. A mí me encantó esta formita que quede así con piquitos, que lo próximo que ahora voy a hacer es terminar de unir mis 5 que me faltan, porque me están faltando 5, y luego lo último sería agregarle estas dos para igualar al otro lado. Ya después me queda solamente darle toda la vuelta en abanico, que es lo que les voy a mostrar, que es lo que sigue. Quiero que vean cómo queda. Esta es la formita que yo le di, uní 3 de largo y 2 en el centro. Si alguien lo quiere más ancho, este mide 60 centímetros de ancho por 1,48 m de largo. Más el bordecito que le voy a hacer ahora, calculo que va a terminar con unos 50 por quizás 70 o 65, más o menos. Después al final les muestro cuánto mide en total. Pero esta es la formita que yo les quiero mostrar. Aquí ven, terminan en pico. Yo ahora le voy a hacer un bordecito de 2 hileras o 3 de abanicos y luego van las borlitas. Pero esta es la forma en que yo lo quería plantear a este pie de cama. Si a ustedes les gusta, lo hacen directamente recto. A mí me gustaba que tenga estas esquinitas, entonces más el borde se van a cerrar un poquito, pero quería que tenga esta formita así diferente.
pero si no, tranquilamente lo pueden hacer a lo largo, así rectos los cuadraditos. Bueno, vamos a empezar con el bordecito, que es repetir estos abanicos que venía haciendo en el último borde. Un abanico sobre cada abanico, como veníamos haciendo todo alrededor. Se repite el mismo punto. Aquí en la esquina voy a comenzar, pero con la mitad de un abanico. No lo voy a hacer entero. Hago 3 cadenitas y las 2 varetas que llevan este abanico, o sea, la mitad, digamos. Sobre el punto bajo, un punto bajo. Ahí. Y de aquí salto a este abanico que me encuentro en este lado y voy a hacer otro, igual, de la misma manera. De esto se va a tratar toda la hilera. Aquí vamos a hacer las 2 cadenitas y hago las otras 3 varetas. Ahí. Donde está el punto bajo, punto bajo. Y al llegar aquí al ángulo, yo voy a hacer la mitad del abanico en este y la otra mitad en este ojalito que me queda. ¿Ven? Ahí. El del centro no lo vamos a tocar para nada. Ese ya pasa de largo. Aquí lo que estoy haciendo es preparar esta base para la hilera que viene. O sea que aquí voy a hacer 3 varetas, voy a separar con 2 cadenitas y aquí vuelvo a hacer 3 varetas. Ahí. Ahí yo ya voy uniendo un cuadradito con otro y le voy preparando esta formita de ondas que le va a quedar, o piquitos, muy suave. Bueno, donde está el punto bajo, punto bajo. Y me encuentro con este abanico, acá va otro abanico. Bueno, así vamos a ir dando toda la vuelta. Ahí hago 3 varetas, las 2 cadenitas y las otras 3 varetas. Toda la hilera la vamos a hacer de la misma manera. Ahí voy a hacer un poquito más y ya les cuento. Cuando llego a la esquina, de igual manera. 3 varetas, 2 cadenitas, 3 varetas. Ahí. Fácil, fácil, fácil. Yo creo que con 1 o 2 hileras más vamos a ir viendo cómo queda, si me gusta. Como les decía, si ustedes quieren elegir otro tipo de puntos, se puede hacer tranquilamente. Quiero mostrarles cómo va quedando. Ven que aquí ya se va cerrando esta onda. Ven, acá está muy pronunciado y aquí ya queda más cerradito. Y con una hilera más va a quedar más cerradito aún. Entonces yo voy a hacer este movimiento, que va mitad y mitad en cada lado, abanico entero en estos 3 abanicos que quedan en el pico, y mitad en cada ángulo. Toda la hilera, toda la vuelta de este pie de cama lo vamos a tejer de la misma forma. Es muy fácil, muy simple. Y repetimos el mismo punto. Cuando yo doy toda la vuelta les cuento cómo sigue. Acá llegué al final, quedaron estos piquitos, pero ahora en la segunda vuelta voy a terminar de completar esta hilera, me faltaría la otra mitad de este abanico. Ahí voy a hacer las 3 varetas y las 2 cadenitas. 1, 2. Paso a un punto corrido. Ahí está. Y ahora voy a entrar adentro del abanico y hago un punto bajo. Un punto bajo. Y voy a hacer el abanico aquí. Donde estaba el punto bajo, ya no lo voy a hacer sobre este abanico, sino que lo voy a hacer donde estaba el punto bajo. O sea, donde viene este huequito, bueno, ahí mismo voy a hacer el abanico. Entonces me va a quedar una especie de borde mucho más gordito. Hago las 2 cadenitas y vuelvo a pinchar las otras 3 varetas, siempre donde está el punto bajo. Ahí hago la tercera vareta y lo voy a cerrar, lo voy a sujetar este abanico en el arco del abanico de la hilera anterior. Ahí lo voy a hacer un punto bajo. ¿Ven? Ahí. Esto no se nota con el negro porque el negro es muy difícil para mostrárselos. Bueno, acá, como yo tengo 2 cadenitas,
hice un punto bajo y voy a hacer uno más. Ahí. Y ahora sí, voy a ir a hacer el otro abanico en este punto bajo. Aquí. Hago 3 varetas, 2 cadenitas, como lo veníamos haciendo. Y 3 varetas, todo pinchado en el mismo lugar. Ahí, hasta acá. Vamos viendo que viene igual. ¿Ven? Miren. Me queda un abanico aquí y el otro aquí. Y a este lo voy a sujetar en estas cadenitas que habíamos dejado de mitad y mitad. Bueno, ahí lo voy a sujetar. Ahí. Y le voy a hacer otro punto bajo más. 2 puntos bajos. Y acá, en este huequito, vuelvo a hacer el otro abanico. O sea, voy a hacer los abanicos siempre donde encuentre el punto bajo de la hilera anterior. Hago las 2 cadenitas y nuevamente las 3 varetas. Ahí. Las 3 varetas. Voy a cerrarlo en el pico del abanico y hago un punto bajo y voy a hacer uno más. Ahí. Y nuevamente me voy a encontrar con este huequito. En ese huequito vuelvo a pinchar el abanico. Se los voy a hacer un poquito más rápido, así les muestro en la punta de este cuadradito cómo hacerlo. De la misma forma, no cambia, pero quiero que vean cómo va quedando. Porque yo ya no voy a seguir mostrándoles porque esto es solo repetir. Acá está justo el abanico de esta esquina, de la punta. Hacemos punto bajo y ya bajo para hacer el abanico de este lado. Y lo voy a poner sobre la mesa para mostrarles. Bueno, este trabajo lo van a hacer toda la hilera, todo alrededor. La verdad que queda precioso, queda muy alegre. También lo pueden utilizar, yo lo hago como pie de cama, pero lo pueden hacer como chal, lo pueden hacer como camino de mesa también, queda muy bonito. Lo voy a apoyar en la mesa para mostrarles un poco cómo queda, cómo se fueron cerrando estos picos que teníamos tan pronunciados. Yo lo que quería lograr era esto, que tenga como más armonía, hace como una especie de onda. Esta ya es la segunda hilera. Si ustedes no quieren hacerle esta segunda hilera, lo dejan con esta formita así de onditas, con estos abanicos y ya está. A mí me gustaba cómo quedaba con esta otra hilera, con una segunda hilera. Bueno, lo vamos a ir haciendo todo este trabajito, todo alrededor. Cuando yo llegue de nuevo a este extremo, les cuento cómo lo vamos a terminar con las borlitas. Así es como va a quedar este borde divino. Por lo menos a mí me gustó mucho cómo queda. Y luego vienen las borlas. Pero sí les voy a mostrar para terminar de cerrar esta hilera, que no la cerré para mostrarles. Es simplemente, acá termina el abanico, aquí empezaba el otro. Bueno, aquí mismo voy a hacerle un punto bajo y ya está. Ahí. Y hago un nudito. Y esperen que busco para cortar mi lanita. Acá tengo. Y luego me queda, tiro, ajusto ahí. Me queda esconder esta lanita por aquí atrás. Y bueno, esto es todo por ahora. Lo único que me queda hacer son las borlitas y plancharlo, estirarlo en mi placa de Tergopol para que quede bien acomodadito cada cuadradito. Y ya casi ya estamos. Bueno, para este pie de cama yo le hice en los extremos 6 borlitas. Elegí de todos los colores que estuve tejiendo, elegí 8 colores. Dentro de esta está el negro para que acompañen lo que es toda la manta, ¿no? Y recorté un cartoncito de 12 centímetros de largo para hacer las borlitas. Le recorté este pedacito para mostrar de otra manera también, como para poder hacer las borlitas, para medir cuando atemos aquí, que todas las cabecitas tengan la misma medida. Es una manera de hacer un cartoncito para borlas, pero no varía mucho en tener el cartón enterito. Bueno, yo le di 10 vueltitas de estas 8 hebras. Aquí voy a sostener, voy a dejar un tramito largo y le voy a dar 10 vueltitas. 1, 2, 3, 4, 5, 9 y 10. Corto también un poquito largo, ahí, no al ras.
Y acá lo que les contaba. Primero voy a atar con una lanita, voy a sostener todas. Acá tengo una hebrita con una lanita. Ahí las sostengo a todas primero. Le doy doble vuelta para que cuando ajuste el nudito no se me afloje. Ahí. Y ahora le hago el segundo nudito. Ahí. Acomodo estas dos colitas. Y este recorte sirve para que cuando yo tengo que hacer cantidad de bolitas, miren lo que hice. Yo enhebré la aguja lanera con esta lanita así doble. Entonces lo que me va a permitir es pasar por aquí, o con aguja o sin aguja, es lo mismo. Yo le pongo una aguja para que sea más cómodo nada más. Pasar por aquí y sujetar, voy a pasar 2 veces, ahí envolviendo todas estas hebritas, y sujetar lo que sería la cabecita de la borla y que todas me salgan parejitas. Voy ajustando y le hago un doble nudito. Ahí. Voy a cortar mi aguja y ahora lo saco. Pasito. Ahí. ¿Ven? Lo que voy a lograr es que todas estas cabecitas me salgan igual, porque yo las voy a atar siempre a la misma altura. Pero bueno, es un detalle más. Y luego cortamos. Y ahora emparejo. Ahí. Es una manera de hacer las borlitas simples, pero al darle 10 vueltitas y quedan bien gorditas, quedan preciosas, súper coloridas. Y con otra aguja, una agujita enhebrada, con un nudito, la voy a decorar a esta borlita con un anillito mágico y 10 puntos bajos. Lo cerramos y hacemos esta especie de circulito, como un platito viene a ser. Bueno, voy a pasar la aguja con el nudito en el extremo de por aquí adentro, lo llevo hasta acá y vamos a esconder ese nudito aquí adentro. Le doy un refuerzo y le doy unas puntaditas a este circulito que hice con lana. Eso es a gusto. Ustedes van a decorar sus borlas como más lo deseen, como más les guste. Y le puse unas cuentitas. Elegí distintos colores de esta piedrita para cada borla. Elegí esta de maderita que me gustó y un canutillito. Así quedan terminadas mis borlas. Ahora con esta aguja yo voy a coserlo al pie de cama. Y tenemos algo muy bonito para decorar los bordes del pie de cama. Bueno, acá yo ya lo tengo extendido, pero lo he mostrado en otra oportunidad con la otra manta en una muestra pequeña. Cómo estirarlo, yo lo estiro, lo plancho, lo pongo aquí sobre mi placa de tergopol. Quiero mostrarles, ahora ya está este estirado, pero ¿cómo hago yo? Yo lo rocío con un poco de apresto y le voy poniendo alfileres en los puntos donde sobresale, donde hace el dibujo. Por ejemplo, están los piquitos de los abanicos, ahí le voy poniendo alfileres. ¿Ven? Y yo voy acomodando. ¿Ven? Voy poniendo en donde hace detalle cada borde del trabajo que sea. En este caso, como son abanicos, yo le voy poniendo los alfileres, lo pincho y voy marcando el dibujo que me hace el tejido. Luego, lo que hago es colocarle apresto y siempre lo dejo de un día para otro. Si son trabajos con un material más gruesito, se deja un par de días más, no le hace nada, al contrario, queda precioso, queda mucho mejor. Bueno, pero como este yo ya lo había hecho, lo único que tienen que hacer es, después de un par de días, retiran todos los alfileres o de un día para otro y ahí ya lo vamos a decorar, en este caso con las borlas, que aquí lo tengo. Ahora se las voy a coser y les voy a mostrar. Yo a lo lateral de mi pie de cama no le puse nada, simplemente le puse en los extremos. Yo desarmo todo esto y ya les muestro cómo queda este trabajo precioso. Acá ya tengo la bolita lista y enhebrada con una aguja finita. Las agujas laneras no nos sirven porque no van a pasar por entre medio de estas cuentitas. Entonces busquemos una aguja mediana que sirva para coser y para que pase por esto. Aquí ya tengo la manta que la saqué de mi placa y lo que hago es sujetar en un extremo donde yo quiero colocar la borlita y le empiezo a coser. Le voy a dar una puntadita, voy a pasar nuevamente
por todas las piedritas para asegurarme, como es una lana finita, pueden utilizar un hilo también. Entonces le voy a hacer unas vueltitas de ida y vuelta, salgo por la cabecita de la borlita porque no se va a notar y entro por última vez aquí, vuelvo, hago el mismo camino, ahí paso por todas las piedritas, el canutillo y el pie de cama, ahí me gusta cómo queda y la verdad me encanta cómo queda. Bueno, hago un nudito para sujetar todo y me llevo esta lanita para ir escondiéndola entre el tejido. Con esta aguja es más fácil esconder las lanitas. Ahí está. Listo, yo elegí colocarle 3 borlas en cada lateral del pie de cama. Pero si a alguna le gusta, le puede poner borlitas más pequeñas o todo alrededor. Ahí están las 3 borlitas divinas. Bueno, espero que les haya gustado este trabajo. Tiene su tiempo de realización, la verdad que lleva su tiempito, pero bien vale la pena. Estas bellezas, estas borlitas también las pueden utilizar en muchos otros trabajos, no solamente en este pie de cama. Las espero en Facebook y en nuestro Instagram, como siempre, compartiendo cosas bonitas que tenemos. Me encanta, les agradezco muchísimo todos los mensajes con tanto cariño y que nos sigan, obviamente que se suscriban, el dedito para arriba, ya saben hacer todas esas tareas, las espero con cariño. Les dejo un beso enorme y nos estamos viendo en otro trabajito.